Hola, buenos días, compañero. ¿De dónde nos visitas? De, Soy originario de Poza Rica, Veracruz, pero venimos de Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Cuál es tu motivo por el que estés protestando aquí unido a Frena? El motivo es porque estuvimos un año manifestándonos a un costado de la Puerta de Honor de Palacio Nacional. En esta Eh, puerta principal, sí, ahí por donde sale y entra el presidente. Ora. En todo ese año llegamos con un pliego petitorio de la problemática que se vive dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Eh, Desde un principio el presidente fue muy claro, ¿verdad?, en decir que él iba a ser respetuoso con la autonomía sindical, que iba a dejar que los trabajadores decidan el rumbo de los sindicatos. Entonces, nos quedó muy claro que en este asunto para la democratización sindical, pues no iba a tener injerencia. Pero resulta que hay asuntos que no son sindicales, donde hay problemas que tienen nombre y apellido, donde se ve el contubernio tanto de las autoridades de petróleos mexicanos como del sindicato petrolero. Entonces no es un asunto sindical. Por ejemplo, en ese tiempo le planteamos, con esta pandemia que surgió del COVID, que se habían violentado nuestros derechos eh, que están plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Un ejemplo de ellos es la cláusula 10 y la cláusula 89 del contrato colectivo. La cláusula 10 se refiere que todos aquellos trabajadores que se encuentren en algún juicio laboral, Ujú. que sean trabajadores de planta, mientras este perdure, pues tus derechos de antigüedad y todos los que derivan del contrato están vigentes, entre ellos el de la salud. Entonces, cuando tú se te corta la relación laboral, que eres separado, rescindido, inmediatamente te suspenden el servicio médico. ¿Por qué? Eh, Eso es lo que nosotros les hicimos ver. Entonces, no es un asunto meramente sindical, es un asunto donde les dimos conocimiento a las autoridades de Inspección Federal, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de todas las irregularidades que se han venido suscitando antes de que él llegara, ¿verdad? Y ya también estando él. Entonces, nadie nos atendió. Vemos que pues es más de lo mismo de los otros gobiernos. Creímos, llegamos como sus aliados ahí a ese plantón, creyendo en sus palabras de no mentir, no robar, no traicionar. Y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo que pues cumpliera, ¿verdad?, con esta situación. Entonces, no hizo nada. O sea, han surgido más problemas más fuertes y pues dijo que iba a rescatar a la industria y lo que vemos ahorita, pues que se están generando todavía más problemas. La está hundiendo en vez de ayudar. Exactamente. Él dice que los números están bien, que a comparación, pero la realidad es otra. Por ejemplo, una de las cosas que planteamos fue de que entregamos una propuesta de un plan de trabajo que va muy relacionada con una política y principios que existe dentro de Pemex, que es un sistema integral de administración de la seguridad, salud y protección ambiental, conocida en el medio petrolero como SSPA. Entonces, de esa propuesta que hicimos, nadie hizo caso. Esa propuesta pudo haber salvado muchas vidas, porque ahorita el no haber hecho caso, haber sido omisos las autoridades, porque de 11 instancias a las que enviamos esa propuesta también, con copia de conocimiento, solamente 5 nos dieron atención, las otras 6 no nos dieron respuesta, fueron omisas. Y curiosamente las que no dan respuestas son las que son responsables de que se eviten, de acuerdo a lo que marca la Ley Federal de Trabajo, los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Es el caso de esta epidemia que llegó. Sí. Hay se debieron haber activado protocolos. Te marca que la Ley Federal de Trabajo, en ese capítulo de riesgos, que se deben de constituir comisiones consultivas nacionales y estatales para procurar la salud, la seguridad de salud de los trabajadores. Órale. Y nada de eso se hizo, o sea, se aplicó de manera tardía y eso pues perjudicó. Por ejemplo, en mi caso,
yo soy trabajador del área de plataformas marinas. Entonces, en el área de plataformas marinas, define el contrato colectivo, la cláusula 187 del contrato, como actividades de condiciones especiales de trabajo, por el confinamiento. Sí. Entonces, cuando se les empieza a salir de control, empiezan a surgir brotes por no haber aplicado los protocolos del plan de respuesta de emergencia de manera oportuna, empiezan a bajar al trabajador y los mandan a su casa. Entonces, como la mayoría de la gente que llega a trabajar, los miles de trabajadores que hay en el área de plataformas marinas, son gente flotante que viaja a muchas partes del interior de la República y también al extranjero. Entonces, si tú no tienes los controles necesarios, eso empezaron a bajar a los trabajadores y los mandaban a sus casas. Entonces, Sin darle revisión de COVID ni nada de eso. o sea, tenían los síntomas y los mandaban, no, pues vete a tu casa. Entonces, al irse a su casa, pues iban a ir a obviamente contaminar. iban contagiando a sus diferentes destinos a donde tuvieran Sí, que ir. en el transporte colectivo, en el avión o en lo que viajasen. Así es. Es el caso de un compañero mío que trabajamos juntos. Él estaba en otra área, estaba en el área de corrosión, que ya estaba al paso de su jubilación. Y en los camiones de la guardia del sindicato de mi sección 42 iba gente infectada. Entonces él se contagia. En los días que está en descanso en su casa, se me empiezan a manifestar los síntomas. Ya no regresa a plataformas, van y lo entuban. Pues ya el entubarte pues es un muy mal pronóstico. Sí. Después empieza a recuperar, sale de ese coma inducido que te hacen. Y después de ahí lo que pasa es que estaba recuperando, tuvo un problema con el intestino, le cortan el intestino, ya lo iban a dar de alta y fallece. Así fue como se estuvo dando y por eso nos vimos hasta en la necesidad de hacer una denuncia internacional a la OIT, señalando, ¿verdad?, que al director de esta Organización Internacional de Trabajo, que México sigue teniendo un grave rezago en la aplicación de los derechos laborales y los derechos humanos, que sigue sin implementarse la reforma laboral de 2019, que tiene por objeto, ¿verdad?, que se cumplan los derechos humanos, que haya equidad de género, que haya transparencia, rendición de cuentas y que se evite lo que es el acoso que ha habido por muchos años, ¿verdad?, dentro de la base trabajadora. Y pues no estamos tan errados con ese comentario que hicimos. Ese documento tiene fecha del día 2 de septiembre. A los cuatro días después hacen la toma de las instalaciones de la CNDH aquí en México. ¿2 de septiembre de qué año? Del 2020. 2020. De este 2020. Ah, ok. Entonces hacemos esa queja, esa denuncia a este máximo organismo de la Organización Internacional de Trabajo y a los 4 días siguientes hacen la toma. Entonces quiere decir que realmente nuestra percepción no está equivocada, que cada vez son mucho más personas que hacen alguna denuncia y en las que vemos que se siguen violentando sus derechos humanos y pues toman la CNDH y hasta ahorita creo que siguen parece que ya encontraron otro lugar alterno, ¿verdad?, de esas instalaciones, pero sí, a partir de ese momento nosotros nos volvimos personas incómodas porque realmente ya al ver que no nos estaban atendiendo, pues quisimos dar a conocer a la sociedad en general, ¿verdad? Porque con todo esto, el favorecer la propagación del COVID, con todo esto lo que sucedió, hubo un daño colateral a la planta productiva de Petróleos Mexicanos, pero también a la sociedad en general. Sí. Entonces empezamos a hacer pública esta información. Lo hicimos, hizo una conferencia el día 17 de agosto. Curiosamente, a los 10 días después de haber estado todo un año que no nos atendían, nos llegó una notificación, Gobernación, para que nos presentáramos a Gobernación, tuviéramos una plática con Petróleos Mexicanos y no vimos que quisieran resolvernos el problema. O sea, ellos lo que querían es que entregáramos la propuesta que se había entregado mucho antes de que surgiera el primer caso de COVID en la ciudad de Wuhan, China. Entonces, pero no estaban con la intención de querer resolver la problemática, sino simplemente de que les entregáramos la propuesta. Al contrario, querían que nosotros nos levantáramos del plantón. Eso fue el 27. Después de ahí, el día 17, como seguíamos
tratando de dar a conocer más esta información de lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes? O sea, que los directivos de Petróleos Mexicanos, gobernación, autoridades de gobernación, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Protección Civil, de la Secretaría de Energía, pues fueron los responsables para que esto favoreciera. Entonces, cuando empezamos a dar, seguimos con la intención de que más gente conozca, nos llega la señora Leticia Ramírez, ¿verdad?, pidiéndonos que nos llegó por dos cosas, diciendo de que nosotros habíamos manifestado que apoyábamos al presidente y que el presidente le pidió que si lo apoyábamos, que hiciéramos favor de desalojar la puerta de honor del Palacio Nacional y que nos fuéramos a manifestar a otra parte. Una más de sus mentiras. Una más de sus mentiras. Entonces yo no estuve de acuerdo en ningún momento, ¿verdad?, de retirarnos, porque pues nunca hubo una solución de ninguna de las problemáticas. Por el contrario, digo, surgieron más problemas. Y como ya veíamos esta situación de que nos querían desalojar, que al final de cuentas nos desalojaron, promovimos un amparo para la protección de la justicia federal. O sea, solicitando se protegieran nuestros derechos humanos y la libre manifestación. Cosa que no sucedió. Eso lo hicimos el 10 de septiembre y el día 18 de septiembre de 2020, en la noche, llegaron con todo lujo de violencia a rompernos nuestro plantón y nos robaron todas nuestras cosas que estaban ahí y pues nos desalojaron. Y entonces ahorita están unidos a Frena porque se parece mucho el movimiento que tú estás trayendo con el movimiento que ustedes traen. Claro que sí. Dentro de la problemática que nosotros estuvimos planteando en todo este año fue que nuestra ley interna, que es el estatuto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues siempre se ha violentado. Entonces nuestra ley interna señala que el sindicato petrolero tiene un compromiso histórico con la gente del campo. Sí. Que dice que el sindicato petrolero concertará una alianza con los campesinos para que de esa manera el agro mexicano alcance sus fines y objetivos en beneficio de todos nuestros compatriotas. Entonces es algo que obviamente pues no sucedió. Vemos que el campo en esos momentos está caído y como tenemos ese compromiso no cumplido con ellos, pues hemos estado luchando, pensando en ver la parte de los trabajadores y ver también la parte campesina. Entonces es que se cumpla, o sea, es un bien común para el gremio petrolero y para la sociedad en general. Entonces vemos que Frena pues también tiene la causa es el bien común para México. Entonces estamos pues en la misma sintonía, queremos un bien, que este país salga adelante, ¿verdad? Nosotros luchamos por el gremio, la base de trabajadores, pero a la vez también por el campo. Entonces eso nos puede ayudar a todos, sí, a hacer las cosas más fáciles. Oye, Edgar, y entonces ¿sí crees que cabe otro tipo de sindicatos y de trabajadores que traigan, pues es que este señor viola todos los derechos de todas las personas? Entonces pues es hacer una atenta invitación a la gente a unirse para que podamos resolver esta situación, y no la vamos a resolver por lo independiente, lo tenemos que resolver unidos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues este mensaje, ¿verdad?, que pusimos a través de ayer, que ¿me puedes llevar a tu lona claro, ahorita, claro que sí, para que la describamos? ¿Se las menciono por la parte de afuera o...? Yo creo que por fuera, Edgar. ¿Sí? Okay, vamos. Sí, vamos a ir platicando mientras. Sí, es lamentable ver a este tipo de personajes que lo único que dicen, que prometen con engaños, y lo único que nos están haciendo es pues engañarnos, y seguimos creyendo que nos va a rescatar las elecciones del 21, ¿verdad? Y pues no es verdad eso. Sí, pues yo en lo personal, ¿verdad? En todo ese tiempo, pues llegué no por un partido político, creyendo en este señor, y siempre le dimos el beneficio de la duda, porque nosotros hicimos en todo ese año, sí, pues fue todo un proceso, ¿verdad?, de entregar
tuvimos reuniones inclusive hasta con el diputado Mario Delgado, que para plantearle que las elecciones que se llevaron a cabo en el 2018, en octubre, pues fueron unas elecciones fraudulentas. Sí. Pero además señalamos con fundamentos que se violentó nuestra ley interna, que es el estatuto. ¿Por qué? Porque hay un artículo, ¿verdad?, que está dentro, no me acuerdo si es el 134, que te habla de que, pues, cuáles son las facultades que tienen las convenciones. Sí. Entonces las convenciones, sean ordinarias o extraordinarias, te señalan que... Ahorita regreso. Jalisco y Ciudad de México. Sí. Las convenciones te señalan que dentro de sus facultades está el de reformar o adicionar en nuestra acta constitutiva. Entonces, para que las elecciones que se hicieron del 2018, en el mes de octubre, lo que se tenía que hacer es una convención para reformar y solicitar el voto libre, directo y secreto. Entonces, así como lo marca la Constitución. Entonces, eso no se hizo. Pero como estas personas que están en el sindicato hasta este momento, pues han perpetuado y han manejado las cosas a su conveniencia, pues no se hizo eso. Entonces, sale la secretaria de Gobernación, siendo senadora, Olga Sánchez Cordero, y la ingeniera Rocío Nale, también senadora, pues a aplaudir que las elecciones que se iban a dar en el mes de octubre iban a ser unas elecciones democráticas, que iban a ser con voto libre y secreto. Eso no se hizo. Entonces, resulta que vuelven a quedar otra vez todo igual. Ahora. No hubo ningún cambio. Y ahorita hubo impugnaciones, y de esas impugnaciones no se ha resuelto absolutamente nada. Pues visitamos a Mario Delgado, le entregamos toda esa información de las elecciones fraudulentas, del antes, durante y después, y acordamos que iban a emitir un punto de acuerdo en base a esa información que entregamos. Eso fue en el mes de noviembre del 2019 y no se hizo absolutamente nada. Hicimos llegar también esa información a la Secretaría de Trabajo, con la licenciada Luisa María Cale Luján, esta información, y tampoco se resolvió absolutamente nada. Entonces visitamos un montón de lugares y tenemos todo para decir que este señor le miente a la gente. O sea, este señor no cumple. Este señor se le ha pasado con mentiras, y el cambio para la democratización del sindicato no se ha dado porque él no quiere. Él es el que está manejando todo. Dices, ¿cómo es posible que con toda esa información y tantas denuncias que hay de muchos trabajadores, Ajá. hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada? Es que es Las cosas siguen. la dictadura perfecta, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vimos en todo ese tiempo que estuvimos ahí? Vimos que hay mucha... es como una estrategia dilatoria que para que el cambio no se dé. Porque en muchos grupos estamos muy divididos, y aprovecho también para invitar que se haga la unidad con todos nuestros compañeros, porque mientras estemos así dispersos, cada quien luchando desde su metro cuadrado, así no vamos a hacer nada. Entonces, ese cambio, esos grupos, hay gente infiltrada. O sea, son las estrategias dilatorias que tiene el gobierno, tanto de parte del gobierno federal como de parte del sindicato petrolero. Aparte de las juntas, no se han resuelto las impugnaciones. Ahorita no, hasta la fecha, aprovechándose más del COVID, pues no hay hasta este momento pues una fecha para la convocatoria, para que se realicen las nuevas elecciones. Entonces todo apunta a que ellos tienen un plan, pero va a ser hasta el momento que ellos quieran, que el gobierno quiera. No obedece realmente a la problemática que tiene el trabajador. Sigue habiendo compañeros rescindidos,
se sigue cobrando por una plaza, por una ficha. O sea, es puro negocio y hasta la fecha se sigue dando. Entonces, vemos que si las cosas al frente del director de Pemex no están bien, se habla que tiene pues muchos familiares dentro de la empresa. Pues, ¿qué te puedes esperar? Realmente vemos más de lo mismo. No les interesa hasta ahorita. Eso no ayuda. Pero ahora más de lo mismo es más descarado, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, lo más triste de todo esto es de que engañó a la gente, al pueblo, con la esperanza de que él iba a hacer el cambio. Y es muy lamentable, o sea que pues es un traidor. Que el cambio nunca se llegó, traicionó. Exacto. La esperanza. No. Llevamos 2 años y sigue estando lo mismo. Las elecciones que hubo en el 2018, el periodo era por 3 años, ahorita en el 2021 y van a terminar sin que les pase absolutamente nada hasta ahorita, hasta este momento. Oye, Edgar, ¿me puedes describir claro sí. a todo lo que contiene el contenido de la lona? Sí. Bueno, mira, esa lona, ¿sí? Está en esa imagen la licenciada Leticia Ramírez y está Claudia Sheinbaum, porque el día 17 de septiembre, antes de ser desalojados, un día antes del desalojo, ella llegó y, como te mencionaba hace un momento, nos dijo que nosotros apoyábamos al presidente. La señora Leticia Ramírez, y nos dijo, si ustedes, dice, me pidió el presidente que les dijera que si ustedes lo apoyan, que hagan favor de desalojar la puerta de honor, que es aquella donde entra y sale el presidente, y que se vayan a manifestar a otro lugar. Entonces nos mandó, tuvimos una convocatoria, ese mismo día 17 a las 5 de la tarde le pedí que me hiciera favor de dármelo por escrito y me lo fueron a dejar por escrito al campamento. Esa convocatoria, esa plática que tuvimos ahí en una mesa de trabajo en Gobernación. Y dice, nos da ese documento y al día siguiente fue el desalojo. Sí, pero ellos ya insistían en que nosotros nos retiráramos de ahí, ya era un acoso. Pero aquí lo más triste, lo que más me llama mucho la atención, me causa extrañeza, que nosotros siempre contamos a partir de que entregamos la propuesta del plan de trabajo, con medidas, se llaman medidas precautorias por parte de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo un enlace con Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está en la calle de Liverpool, donde está el señor Harfuch. Y todos los días Derechos Humanos nos hablaba para preguntarnos si habíamos tenido alguna incidencia, porque esas medidas precautorias nos las brindaron porque me mandaron a agredir gente de Romero de Champs ahí en la entrada del metro. Entonces empezaron a suceder muchas situaciones que yo di parte a Derechos Humanos. Ellos estaban enterados de que ellos nos querían desalojar ya y no hubo absolutamente nada, o sea, no intervino para nada. Nuestro derecho se violentó totalmente y fuimos desalojados. Entonces, ahí pongo a Claudia Sheinbaum porque las camionetas que llegó gente de él, un subsecretario de gobierno, para pedirnos también lo mismo, que nos levantáramos. Y les dijimos que no estábamos de acuerdo. Entonces, aunque el lugar donde estábamos es un lugar federal, le compete al gobierno federal, ellos intervinieron, o sea, era mucha la presión porque nosotros ya estábamos evidenciando qué fue lo que favoreció dentro de lo que es el medio de trabajo la propagación del COVID. Nos volvimos incómodos. Entonces puse esa imagen de la licenciada Leticia Ramírez, la licenciada Claudia Sheinbaum y el medio. El desalojo, porque tuvieron que ver ambas, ¿sí? Así como se dieron las cosas. Y esa imagen que está ahí, ¿verdad?, del señor Carlos Romero de Champs y del presidente, pues es un fotomontaje, pero realmente cualquiera que lo ve que la imagen es falsa. Pero así de falsa como es la imagen, también son de falsos los que están ahí en esa foto. Porque te dicen una cosa y hacen totalmente lo contrario. Sí. Ahí está el número de amparo de la libre expresión del artículo 6, ahí está la fecha que lo hicieron. Lo metí el día 10, tiene fecha a las 9:45 de la mañana. Ese es el número de folio del día 10 y vean ustedes, ahí estamos el día 10 y el día 18 fue cuando nosotros nos desalojaron. Entonces, no sirvió nada, o sea, hicimos
O sea, el amparo lo metiste tú el día 10 del 2020. 10 de septiembre del 2020, ¿sí? A las A las 9:45, ahí está con el número de folio. 35 98 97. Y te desalojaron el 18. Pero aquí 8 días después. 8 días después. Pero aquí lo curioso fue de que el 17, que sale el acuerdo que emite el juez del juzgado, el día 17 sale el acuerdo. El acuerdo que él hace es que nosotros nos hace nos requiere para una aclaración. Pero nosotros pusimos la dirección, cito aquí en la entrada, para que nos vinieran a notificar. Pero como nos desalojan el día 18, yo me tuve que presentar de manera personal ahí al juzgado, porque pues ya no estábamos en el lugar que había puesto la dirección. Entonces todo lo hicieron de manera alevosa, ventajosa, y realmente es muy triste. O sea que si algo llega a pasar, si este presidente se tenga que ir, va a ser por la cantidad de mentiras que él ha dicho, sí, y falsas esperanzas que le ha dado al pueblo de México. Oye, ¿qué piensas sobre el Pozo Dos Bocas? Esa obra que... ¿La refinería? La refinería de Dos Bocas. Pues el lugar es un área que tiene muchos problemas con el suelo, son zonas pantanosas. Y no creo que se concluya en los 3 años que tiene programado. Aquí siento, ¿verdad? O sea, mi opinión es de que la producción que hay es suficiente para el país. O sea, nos abastece, pero ha habido tantos negocios de los políticos o para ellos mismos el daño que la robadera que ha habido y para los gobiernos extranjeros, sobre todo Estados Unidos, que pues quieren cumplir o con compromisos no con el pueblo, porque la producción da para todo el país. Lo que hay que hacer aquí es darle mantenimiento a las refinerías que realmente están produciendo. ¿Por qué? Porque y no engaños al pueblo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita con todo el cambio climático, pues todo apunta a que tenemos que empezar a trabajar con energías limpias, ¿sí? Energía eólica, geotérmica, etcétera. Entonces, estamos haciendo cosas contrarias, ¿verdad? Para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, yo siento que el problema que hay es de que pues hay esos compromisos entre políticos, ¿verdad? Vemos que realmente es una cochinada la política aquí en nuestro país. Pues sí, muy bien. Y lo que hablaba también, ¿verdad? De que Petróleos Mexicanos ahorita, una opinión muy personal, Tírenme ¿verdad? Cubrebocas. Una opinión muy personal es de que no. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Hemos visto que alguien llega al poder y empieza a meter a toda la familia en puestos claves y todo que no conocen, o los mismos gobernantes ponen a gente que son de mucha confianza pero que no tienen la experiencia. Es el caso del director de Pemex, que pues es un ingeniero agrónomo, no es por demeritar su profesión, pero realmente no tiene la experiencia con los aspectos de Petróleos Mexicanos. Entonces hay un dicho, ¿verdad?, que dice que los mandos deben de ser guerreros de combate, salidos de filas, no de agendas de amistades. Entonces, mientras no rompamos con ese paradigma, las cosas va a ser muy difícil que cambien en nuestro país. Sí, pues muy interesante tu información. Esto tiene que servir para que muchas gentes abran los ojos, y te agradezco, Edgar, de verdad, de corazón. No desistas. Esto tiene que llegar hasta donde tope, y pues estaremos unidos, Frena y ustedes somos uno. Yo creo que ahorita ya nos integramos muchísimo, y te felicito, Edgar. Esto pues espero que lo vea mucha gente y lo compartan, ¿verdad? Muchas gracias por la entrevista, y pues tenemos de todo esto los fundamentos legales de cada cosa que hablamos. O sea, no es de decir qué fue lo que pasó, tengo cada documento, hasta videos del desalojo. O sea, cualquiera que... Ayer me llamó la atención porque se acercó a alguien, ¿verdad?, de aquí que estaba en esa posición donde estábamos nosotros ahorita, en esa posición donde estamos, y empezó a hacer el comentario de que ya me resultaron estos, como una crítica, ¿verdad?, al movimiento, ya me resultaron petroleros. O sea, mucha gente pues habla por hablar nada más, realmente no conocen
y mucha gente no sabe porque pues ellos su modus operandi es de hacer las cosas en la noche. Estuvimos un año y podrán decir que, porque también hay comentarios de que me dieron dinero, que me dieron, entonces ellos mismos pueden tratar de manchar mi imagen, de hacer esos comentarios cuando realmente aquí seguimos en la lucha. Sabemos, Edgar, que esta persona desde que empezó con sus campañas siempre fue mentiroso, fue engañador, fue violento, fue un porro, fue pues, una persona que da lástima que haya ofendido desde usar lo que es el partido Morena con la Morenita del Tepeyac y Esperanza Nuestra y Esperanza de México y eso. Esas son pues sabemos que tenemos que seguir en lucha. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias.